La palabra diletante es un cultismo que originalmente se utilizó para designar a aquellas personas que solo se interesaban superficialmente en algún tema, entusiastas inconsistentes, aficionados de pasiones fugaces, personas que se deleitan sin la necesidad de obsesionarse con algo. ¿O sí? Hola, ¿qué onda? Perdón que los interrumpa. Yo tengo un podcast, entonces estoy haciendo un reportaje sobre marihuana como tema, porque recientemente fue el día de la marihuana y lo que quiero es como crear una especie de contraste entre las opiniones que tiene toda la gente de eso. No sé si les gustaría participar, no les quita mucho tiempo. Es muy famoso tu podcast. No, apenas tengo... Yo soy Santa SM, Laiki de aquí de Toluca. Yo lo único que les puedo decir que, como dijo mi amigo Crayola, que la consuman de manera responsable. Yo no soy ningún consumidor, pero mis padres la consumen y siento para mí es la droga que menos hace daño, entonces pues consúmanla, pero de forma responsable y sepan las consecuencias que hay. La marihuana y el hashish de los que tanto se habla actualmente se extraen de la misma planta, el cáñamo índico. Se trata de una planta muy resistente que crece en todos los continentes, incluso en las macetas de los balnees de la isla de San Luis, en París o en las embarcaciones de los canales de Ámsterdam. Sin embargo, el cáñamo índico que crece en los países cálidos posee un contenido mucho más activo que el que se desarrolla en los países templados. Su principio activo lo contiene una resina marrón verduzca de olor fuerte que exudan las extremidades florales y reproductoras del cáñamo índico. Las flores femeninas son las únicas que segregan esta resina. Al no posarse nunca insecto alguno en estas flores, ya que sin duda huyen de esta resina tóxica, la fecundación depende esencialmente del viento. Cuando ya no hay cierzo, los hindús arrancan largas ramas de flores masculinas y las sacuden encima de las plantas femeninas. Si se cortan las extremidades florales de las ramas femeninas, se ponen a secar, se tritura la mezcla de hojas de flores femeninas y frutos en vía de desarrollo y se comprime todo, se obtiene la famosa marihuana, también llamada kil, que significa reposo beato en África del Norte, y bhang en la India. Es, en suma, el producto obtenido de cuidar la planta con un mínimo de esmero. Si únicamente se ponen a secar las flores femeninas, es decir, sin las hojas y las brácteas, y se comprimen en lotes, se obtiene la ganja todavía más fuerte. Si finalmente solo se pone a secar la resina segregada por las flores femeninas, se obtiene un producto llamado hashish en Oriente, chira en África del Norte y chara en Asia. Pues opino que en cierta parte está bien, más que nada por la medicación que existe con respecto a ella, pero el consumo en mayoría, pues como todo, hace mal en exceso y pues ahora sí que está en un punto medio entre que está bien y está mal. Bien para la medicación como comenté, pero pues, en exceso como lo hacen algunos, no me parece correcto. Desde los albores de la historia, la humanidad utiliza ungüentos mágicos, encantos, sustancias afrodisíacas, filtros, sacramentos embriagadores. En todo tiempo y lugar, la humanidad trata de olvidar su miseria, aliviar sus dolores, rebasar su pequeñez, impresionar a quienes le rodean, comunicarse con los muertos, seducir a las potencias sobrenaturales. En suma, encontrar, por medio de los productos químicos contenidos en las plantas, un atajo para llegar a la felicidad o al poderío. Es preciso remontarse a 4700 años atrás para ver mencionar por primera vez en un escrito los efectos tóxicos del cáñamo índico. Es un tratado de farmacología escrito por el emperador chino Shen Neng en el 2732 a.C. Con penetrante observación describe sus efectos peligrosos en la salud. No obstante, lo recomienda en dosis muy pequeñas para el tratamiento de la gota, los reumatismos, la malaria, el beriberi, el constipado, la debilidad de la mujer y, quien lo hubiera creído, el aturdimiento. Más tarde, los chinos lo utilizaron para mitigar el dolor en las intervenciones quirúrgicas. En la actualidad, el cáñamo índico no tiene ninguna aplicación médica. Desde el principio de la historia china, los filósofos, sorprendidos por el salvaje frenesí de quienes habían abusado de esta droga, la calificaron como generadora de pecados. El cáñamo hizo su aparición en la India un milenio antes de Jesucristo. Al contrario de los chinos que lo cultivaban por sus fibras textiles y lo prohibían por su uso tóxico, los hindús profundamente místicos incorporaron esta droga generadora de éxtasis a su filosofía de la vida. Las religiones hindús santifican el cáñamo, planta santa recogida para el dios Shiva en el océano de leche y que tiene el poder de hacer participar al común de los mortales en el espíritu de Dios. La literatura hindú lo ensalza como hiciera el occidente con la vid. Los santos lo deifican, los ascetas lo toman para que les ayude a ayunar durante muchos días, los héroes para llevar a cabo hazañas, los estudiantes de teología debían tomarlo antes de estudiar las escrituras, y, al parecer, esta droga engendra la megalomanía ya que los usuarios repetían, ni el hombre ni Dios es tan bueno como el bebedor de bang. Pero los misioneros cristianos lo vieron con otros ojos. Al observar que un gran número de santones hindús viven en un estado de perpetua intoxicación proveniente de esta hierba nociva, su fe religiosa no les merecía más respeto que la de un cristiano ebrio. Al principio, el uso del bang estaba reducido a las sociedades que se sumían en la contemplación, pero pronto fue conocido por las masas, que le asignaron el sobrenombre del paraíso del pobre y el calmante de las penas. Yo considero que el consumo de la marihuana no está mal, pero sí considero que existen factores que hacen que el consumo sea un poco más responsable. Desde que yo creo que la marihuana no es una escapatoria a tu realidad o a tus problemas, sino es más como una experiencia que quieres tener. Y yo no creo que sea mala. Yo creo que deberíamos de educarnos en cuanto a su consumo y no solo decir que es mala porque genera adicciones.
Sus efectos psicóticos son 5 o 6 veces más fuertes que los de la marihuana. Se presenta en pastillas pardo oscuras, duras, de olor fuerte, a las que se les da el sobrenombre de suelas. A esta resina se la conoce bajo más de 350 denominaciones en el mundo. En África Central se la llama mata daga, en los Estados Unidos hierba, pot, mujer de un día de lluvia. En Francia sencillamente mierda, por su color y su hedor. En Oriente se le han dado nombres más poéticos, tales como el calmante de las penas o el paraíso del pobre. Los musulmanes fuman el hashís en pipa y a veces en narguilé, recipiente que contiene un líquido aromático al que un largo tubo conduce el humo y que retiene las sustancias que irritan la garganta. También reducen el hashís a una especie de polvo que mezclan con productos comestibles como los jarabes de las flores de naranjo, del jazmín o del alcohol ansiado, o los pastelitos a base de miel azúcar, porque el usuario de hashís es un goloso de manjares azucarados, ya que el cannabinol reduce el índice de azúcar en la sangre. Yo he conocido la marihuana en dos aspectos, tanto el consumo normal que llegamos a tenerlo, que es como que te la ofrecen y es más para cuestiones como recreativas, lo podríamos llamar así, o que yo que estoy, bueno, por las cuestiones de lo que yo estudio, he tenido un acercamiento un poco más cultural dentro de lo que es lo que consiste la marihuana y sé que en algunas culturas, un poco, bueno, en aspectos más tradicionales dentro de la cultura mexicana, tiene un aspecto un cosmogónico más importante, ya que ahí está la marihuana curativa, no recuerdo cómo la llaman, pero la usan más para lo que es la sanación de entorno espiritual y un poco físico. Entonces sé que tiene dos aspectos, tanto negativos como positivos, y pues ya sería bajo el uso de las personas qué tono le demos a este sentido de la marihuana, ¿no? En Europa y en los Estados Unidos, el hachís se fuma en cigarrillos. Estos se lían a mano con un papel amarillento sulfurizado para obtener una mejor combustión de las partículas resinosas que se resisten al calor de un cigarrillo ordinario. El ritual que acompaña al liado de un cigarrillo, la trituración manual y la ronda mano a mano de esa nueva pipa de paz alucinatoria forman ya parte de la neurosis del drogado con hachís. El agente psicotrópico del hachís, el tetrahidrocannabinol, tiene un poder alucinógeno del mismo orden que la LSD. En 1965, un investigador israelí fabricó un nuevo compuesto sintético y en 1966 hizo otro tanto un químico estadounidense. La denominaron Delta 9. En 1968, en los Estados Unidos y luego en los demás países, el Delta 9 quedó incurso en las leyes represivas de las drogas peligrosas. Bueno, de eso de la marihuana, pues es una planta que ya de nuestros antepasados lo tienen, pero mucha gente la ha tomado, pues ya es una droga y muy difícil luego que la prueban y ya hay muchos que es difícil que la dejen. Pero pues también sabiendo la contraria es como fumarse un cigarro así, sin alcohol, ¿no? Porque todo con medida. Sí, yo pienso que todo con medida. Ya, como es uno del alcohol, lo prueba uno y se sigue. Y no, pues también es lo mismo. No, pero todo es una planta que sí, que tiene sus efectos. Sí, pero hay el que lo consume, una vez que tenga proceso de cuidado, de no caer mucho en la droga, es como tomarse una cuba, una cerveza o un cigarro. La marihuana era de siempre consumida por los sectores desheredados, las comunidades mexicoamericanas en los Estados Unidos, los barrios norteafricanos en Francia y por algunos grupos de músicos de jazz. Los habituales del cáñamo índico, descritos por los farmacólogos Goodman y Hillman, eran ociosos, frustrados, sexuales mal avenidos y a menudo presentaban deficiencias físicas mayores. Todo se ajusta a la verdad en esta descripción que data de 10 años y este sector existe todavía, pero a este se han añadido hoy los niños y los adolescentes. Mi más aproximada de la marihuana ha sido con un chocolatito. Okay. Pero como yo no consumía o no nada de eso, pues la verdad es que sí me mareé y fue muy gacho porque primerito estaba uno de mis exes al lado de mí y pues yo agarraba y en un momento así muy pues ya sabrás, ¿no? Andaba diciendo, no, pues yo te quiero mucho y que estás muy guapo. No, qué pena más ajena. La verdad es que después de ahí ya no lo volví a intentar. Y lo bueno es de que ya es mi ex, porque imagínate, no, hombre, estaría bien feo. Ahí. La cosa es de que creo que sí se dio cuenta, pero le dio igual. Bueno, yo en mi opinión pienso que la marihuana pues no es relativamente malo si no es consumido excesivamente, porque pues claro, a veces estamos como que en contra y a favor. Sin embargo, pues en situaciones, no sé, de medicina también es muy favorable. Y pues yo creo que sería como también mi opinión algo neutral, porque no estoy ni en contra ni a favor, pero se puede utilizar para situaciones diversas. Sí, pues ya.
Los efectos psíquicos del cáñamo índico pueden a corto plazo ser diferentes de una persona a otra, e incluso en la misma persona, ya que dependen del estado de ánimo, de salud y del ambiente. La misma dosis que procura buenos viajes a los seres sanos y que viven en un marco agradable puede ocasionar una grave crisis a un hepático que habita una sórdida guardilla. Como todos esos alucinógenos relajan la autocensura de las tendencias que serenos se juzgan condenables, hacen salir a la superficie los malos instintos sexuales, y a uno le pueden volver agresivo, a otro un obseso sexual, a un tercero infantil. En mayor o menor grado, como los alucinógenos debilitan la voluntad, los drogados se abandonan a las sugestiones de lo que hay a su alrededor, las cuales pueden incitarle a la licencia sexual o al homicidio. Así, un gurú hindú que al rezar toma una pequeñísima cantidad del cáñamo índico se vuelve todavía más calmado y sereno. Pero en el extremo opuesto, un grupo de balúas en pie de guerra, en un ambiente de tam-tam, que mientras se pintarrajean el cuerpo con colores chillones engullen enormes bocanadas de cáñamo índico, se convertirán en bestias feroces capaces de matar y torturar. Ay, bueno, yo pienso que la marihuana, pues es como, o sea, como cualquier droga, pues yo creo que es la más, o una de las más leves, y que si a uno le gusta todo lo que marea, pues es bueno. Pero sobre todo es bueno ya cuando uno tiene una cierta edad, ¿no? O sea, no tan joven. Porque luego sí veo unos chavos ahí en Coyo, como muy jóvenes, que andan marihuanos con así con el activo, ¿no? Digo, no, yo me veía así de chavo, no, espero que no. Pero sí, espero que aquellos que les guste fumar y consumir cosas, que los hagan sentir otras cosas diferentes, hay que conocer los límites. La acción del cáñamo índico en el sistema nervioso central es bastante parecida a la del alcohol. Ambas drogas son embriagadoras y ocasionan una combinación de excitación y depresión marcadas por la alternancia de estados de euforia y de atontamiento. Sin embargo, la embriaguez producida por el cáñamo índico, al contrario de la embriaguez alcohólica, no es amnésica. Se mantiene el recuerdo, como lo atestiguan las numerosas descripciones que de ella se han efectuado. No confiere a la cara un aspecto de madera, pero ocasiona, en cambio, una extrema fatiga y es mucho más difícil proseguir el trabajo y los estudios tras una embriaguez de cáñamo índico a comparación con el alcohol. Todos los efectos descritos anteriormente pertenecen a una embriaguez pasajera. Esta embriaguez presenta tales diferencias respecto a la intoxicación crónica por cáñamo índico como una borrachera ligera de un sábado por la noche con el alcoholismo de un delirium tremens. Tras años de consumo continuado de cáñamo índico, muchos de los efectos toman una dimensión trágica, como confirma un proverbio marroquí. El kif es como el fuego, un poco calienta pero mucho quema. Pues ahora sí que la marihuana pues es una planta meramente curativa, una planta meramente desde nuestros antepasados ya la ocupaban, pero como medicina, era una planta medicinal por todas propiedades que tiene curativas, era netamente medicinal. Pues ya posteriormente, pues como también es estimulativa, ya es como que la idea esa de ser medicinal como que se fue degenerando, ¿no? Ya, y ahora sí que fue decayendo y ya pues como algo como si fuera pues una droga, ¿no? Ya una droga, ya tomarla como tal, ya no meramente como estimulante, sino que pues ya un vicio, ¿no? Ya, entonces, pero en sí la marihuana como planta medicinal, pues ahora sí que se deterioró. El gobierno hindú denunció las deletéreas consecuencias sociales de esta resina embriagadora, pero no pudo evitar su extensión. El cáñamo pasó de la India al Próximo Oriente y fue utilizado en los antiguos ritos asirios, persas y griegos. Demócrito, 5 siglos antes que Jesucristo, alude a una planta que producía desenfrenadas carcajadas y toda suerte de extrañas visiones. Debería ser el cáñamo índico. Los mongoles lo empleaban como píldora de la alegría. También lo conocieron los escitas, pueblo bárbaro que vivía en el Asia Occidental, que lo llamaban Conabous, de donde deriva la palabra cannabis, y de esta cáñamo. Heródoto, hacia el 450 a.C., cuenta que los escitas durante sus fiestas religiosas esparcían granos de cáñamo encima de unas piedras enrojecidas por el fuego. El goce que experimentaban al respirar esos vapores era tan vivo que les hacía prorrumpir en gritos de alegría. Unos escuadrones nepaleses corrían completamente desnudos en las plantaciones de cáñamo índico, mientras agitaban los brazos. En el otro extremo del campo se recogía en grandes mandiles de cuero la resina viscosa que se había pegado a sus cuerpos. Más tarde, al pedir la clientela un poco más de resina y un poco menos de sudor, se empleó una técnica más moderna. El resultado fue un producto que los hindúes llamaron durante siglos shara, nombre que persistirá hasta las primeras cruzadas, en las que Hassan ibn Sabah lo llamará hashish. 500 años después de Cristo, todos los países árabes ya conocían al cáñamo índico. Los médicos árabes lo recomendaban para diversas enfermedades y como anestésico. Pero sus efectos afrodisíacos y eufóricos eran lo que más intrigaba a los escritores. Los libros, entre ellos los famosos cuentos de las 1001 noches, repletos de fumadores de hashish, le atribuyeron poderes milagrosos. La literatura de la época, al inflamar la imaginación de la juventud, fue en gran manera responsable de que ese tóxico se propagara entre ella. Genial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio, el maldito Naitecutli. La verdad es que yo más que nada quisiera dar un consejo, ¿no? Realmente, igual soy un fumador constante, te diría que fumo por lo menos una vez cada 12 horas, pero igual les podría aconsejar que si quieren llevar una vida un poco más ágil y más inteligente sin que estén todo el día todos pendejos, pues yo que les recomiendo es que en la mañana se den nada más un fume, llegando a su casa, atásquense, 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 así como cuando ven a su ruca, atásquense, banda. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. El jardín Kafur, cerca del Cairo, era famoso por sus faquires que se embriagaban con hashish. Una reducida colonia de Timbalier estaba compuesta, según un escriba, por gente degenerada, libertinos y pobres de espíritu, que se divertían en retarse a ver quién podía consumir más. Y el escriba rememora los tiempos en que al cáñamo se le consideraba la porquería más infame y el excremento más repugnante. En las mezquitas, algunos imanes comenzaron a exhortar a los fieles a que no consumieran cáñamo índico, porque producía malas embriagueces y adormecía. La secta musulmana ismaelita de los Fatimídas. La secta musulmana israelita de los Fatimídas recurría a esta droga para alcanzar la beatitud. En el siglo XI saldrá de esta secta la terrible tribu de los asesinos que la utilizaban no solo como sacramento religioso, sino como medio para relajar a la censura moral. Su jefe, Hassan ibn Sabah, llamado por los cruzados el viejo de la montaña, era ambicioso, fanático, vicioso, incrédulo y cruel. Tras haber recibido una excelente educación en Egipto, regresó a su país, Arabia, y ahí organizó un culto iniciador ismaelita, cuya filosofía agnóstica movía a los jóvenes a no creer en nada y atreverse a todo. En el año 1090 adquirió una fortaleza situada en la cima de un monte y desde ahí lanzó sangrientas expediciones para apoderarse de las riquezas de los alrededores. Llevó a la perfección el arte del asesinato secreto y fue el primero que tuvo la idea de utilizar la droga para ver más temerarios a sus sicarios. Durante decenios sumió al mundo musulmán en el terror. Hizo matar, entre otros, al visir Nizam al-Mulk, y entre los cruzados San Luis de Francia escapó por muy poco a un atentado organizado por uno de sus comandos tóxico-asesinos. Bueno, mi perspectiva respecto al tema de la marihuana es que debería de ser más que nada regularizada, principalmente para, pues sí, reducir como que los índices de quién la puede consumir y quién no, y más que nada que las personas estén conscientes realmente de cuál es el uso o cuál es la finalidad de no simplemente para consumirlo de manera, sí, de manera excesiva, sin control, ni nada de eso, sino que ya tenga bien un control de para qué casos sí se debería de utilizar y en qué casos incluso hasta limitar la edad por las posibles consecuencias que esto puede traer en la salud. Aunque Hassan poseía un ejército profesional con una casta de oficiales entrenados, los asesinatos los ejecutaban unos jóvenes civiles llamados fidawi, que reclutaban entre los más bellos muchachos de los alrededores y a quienes hacía vivir en un ambiente lujoso. Marco Polo, al pasar en 1271 por donde habían morado los antiguos asesinos comedores de hashish, describe su sorpresa al descubrir un parque maravilloso que Hassan había arreglado para complacencia de sus jóvenes sicarios. ¿Cómo los reclutaba? Hacía raptar a muchachos muy bellos de 12 a 20 años y les daba una fuerte poción de cáñamo índico que les adormecía profundamente. Al despertar, se encontraban en un jardín de delicias repleto de flores y de encantadoras muchachas que les ofrecían todas las delicias del amor y brebajes de hashish. Se creían en el paraíso terrenal y ya no osaban fugarse, aparte de que el hashish aniquilaba la voluntad. Marco Polo añade que cuando el viejo quería asesinar a un príncipe o a un viajero rico daba la orden y sus jóvenes drogados obedecían sin rechistar para poder volver a gustar de la sensación de felicidad. Después de su muerte se siguió aplicando esta técnica hasta que en 1218 Genghis Khan mató 12.000 comedores de hashish. La invasión mongola también terminó con esta secta de drogados asesinos. ¿Qué volá? Es la S con la J, mal sangre joven, que lo que... Yo soy una persona que no consume, pero como persona que les puede dar un consejo es, si no les late el trip, no lo hagan. Si les late, dense. Como quiera, en todas las personas está lo que quieren hacer de su vida. Y es el único consejo que les puedo dar, así que vivan y dejen vivir. Chao. Los filólogos discuten si la palabra asesino viene de hashish o de Hassan. Sea lo que fuere, para los despavoridos viajeros, estas tres palabras se hallaban ligadas a las matanzas perpetradas por unos desalmados intoxicados hasta el furor por el cáñamo índico. Es de imaginar que los relatos siniestros de sus muertes incrementaron la mala reputación de la planta. En 1379, el emir Sudum Sheikuni dictó medidas draconianas para cortar su consumo. Mandó arrancar todas las plantas de cáñamo índico, a la vez que los dientes de los consumidores, a quienes metía en la cárcel desdentados. Y los turcos utilizaban el hashish no para matar a los hombres o para aliviar las penas, sino para amar a los bellos efebos que conseguían al ofrecerles pastelitos espolvoreados abundantemente con cáñamo índico. Los efebos se sumergían en un profundo sueño, que aprovechaban para practicarles una emasculación quirúrgica, con lo que quedaban condenados a desempeñar el papel pasivo. Vier relata la tragedia de un joven gascón que al despertarse y querer orinar, se dio cuenta de que le habían extirpado los órganos genitales. El hashish llevado a Europa junto con la palabra asesino por los cruzados fue despreciado hasta 1965. En cambio, causó furor en África del Norte, donde se perfeccionó la técnica al alimentarse la pipa de agua. En Egipto, el consumo era tan elevado y tan grave la psicosis engendradas por el hashish, que Napoleón en su expedición del año 1800 puso severas penas a los soldados que habían sido sorprendidos fumándolo, pues el hashish, especificaba el primer cónsul, hace perder la razón a quienes lo usan. Amenazó con tapiar los albergues y cafetines que continuaran vendiéndolo y con mandarles a prisión. Fue en vano. En la actualidad, los egipcios consumen tanto kif como los marroquíes, lo que sin duda explica la pereza de estos pueblos. El muy alto porcentaje de absentismo en los trabajadores árabes, el elevado número de enfermedades mentales y el rendimiento particularmente bajo en el trabajo. Las repercusiones sociales del uso del cáñamo índico son innegables en las culturas musulmanas. Muchos historiadores explican que el sopor en que ha entrado la gran civilización árabe se debe al hashish y al harem. Marihuana como tópico. Ok, mira, la marihuana yo la probé hace muchos años. Nunca he sido un consumidor para nada habitual. La he probado muy pocas veces en mi vida. Yo creo que unas 10 veces, ¿no? Tal vez 8. Okay.
en varios años, en 10 años, ponle. La primera vez que yo probé la marihuana fue una experiencia muy, muy placentera, demasiado placentera, pero ya después me causó muchos problemas emocionales, ¿sabes? Porque, no porque la marihuana sea mala por sí misma, pero creo que pues yo ya tenía problemas emocionales y la marihuana me los desató, ¿no? Entonces decidí dejarla como por 4, 5, 6 años, que no probé nada de marihuana ni por el estilo. Pero ya después en la universidad volví a probarla y como que no me hizo tanto efecto. Tal vez supongo que también era el tipo de marihuana, no sé. Y pues últimamente pues, la he probado alguna ocasión y pues mi experiencia ha sido mucho más placentera, mucho más como que sí, placentera, pero no me gusta estar bajo el efecto de la marihuana cuando no estoy enfiestado, ¿sabes? O sea, de que si ahorita yo estuviera bajo los efectos y platicando, no me gusta. No me gusta sentirme lento, no me gusta sentirme así, ¿no? Y así, ¿no? Yo digo que es una droga y creo que todas las drogas pues no son buenas, güey, ¿sabes? Porque te van a causar una adicción en algún punto. Si sabes controlarla, pues qué bueno. Pero siento que hay que tener mucho cuidado con las sustancias, incluida la marihuana. Y pues está bien si, si no te causa adicción y como que no, pues no te hace infuncional, pues está súper bien. Pero pues como cualquier adicción, pues es muy fea, ¿no? Pero como tal, creo que también está el tema del narcotráfico, ¿sabes? Creo que una cosa es consumir marihuana pues de tu dealer que la planta en su casa y otra cosa es consumir marihuana del cártel, ¿sabes? Entonces ya ahí creo que ya es como un tema un poco más moral, que pues ya yo no soy nadie para darle lecciones a nadie, pero pues ya queda en la conciencia de cada quien, ¿no? Pero como tal yo no soy un consumidor habitual, no pienso serlo, no me gusta estar tanto bajo el efecto de los psicoactivos. Algunas experiencias fueron muy placenteras, algunas no, pero como tal tengo una postura tal vez muy neutra, ¿no? Yo creo que no lo satanizo ni nada, pero siento que hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, como músico, siento que la marihuana no creo que te ayude, porque si tú ya tienes alguna habilidad o no sé, alguna idea, estructura musical, creo que te puede ayudar a soltarla, pero no te va a ayudar a crearla, ¿sabes? Entonces yo creo, es como, no sé, a Salvador Dalí le dabas un ácido y él podía imaginar cosas que ya estaban en su mente, solamente necesitaban como el gatillo, ¿no? Pero la marihuana no le enseñaba a dibujar a Dalí, ¿no? ¿no? O como decía, ¿quién era el escritor que decía, es un gringo que decía, escribes ebrio, revisa sobrio? No me acuerdo quién era. Hemingway. Está bien, creo que está bien, pero siempre tienes que tener mucha sobriedad, ¿no? O sea, creo que el arte siempre se va a concebir de forma sobria y las sustancias son una ayuda, pero no son como que lo que las crea, ¿no? Siempre está dentro de ti. Y creo que un gran artista puede ayudarse de las sustancias, pero no necesitas de sustancias, ¿no? En América, el cáñamo índico ya se consumía como elixir eufórico cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Los aztecas lo introdujeron en sus ritos religiosos. Moctezuma II lo mezclaba con el tabaco, lo que les unía en un profundo sueño. El comercio de Inglaterra con sus colonias de América desarrolló la marina y acrecentó de modo considerable el cultivo del cáñamo, ya que sus fibras se empleaban para fabricar los larguísimos cordajes de los veleros. Desde 1611 Inglaterra mandó plantarlo en Virginia. Cuando un siglo después los navíos de vapor reemplazaron a las velas y el algodón al cáñamo en la indumentaria, en los Estados Unidos se abandonó el cultivo de esta planta. El viento esparció sus semillas por todo el continente y la planta ya solo se conoció en estado salvaje. Durante todo este tiempo, en México se continuaba fumando bajo el nombre de mota. El término de marihuana fue empleado originariamente en México para designar un tabaco de poca calidad y luego se aplicó a la mezcla de las hojas y flores de cáñamo. En el curso de las ceremonias rituales, muchos de los asistentes sentados en círculo se pasaban el cigarrillo de marihuana de boca en boca. En el centro el sacerdote había colocado una iguana, animal sagrado del que vigilaba las reacciones. Tan pronto como el animal manifestaba desórdenes mentales, se ponía fin a la ceremonia. Los sacerdotes, muy duchos en la materia, podían de este modo detener la intoxicación antes de que los fumadores se excedieran. Hola, nos acaban de hacer la pregunta de qué pensamos acerca de la marihuana. Yo la verdad soy un consumidor que lleva aproximadamente unos 6 años consumiendo marihuana de manera tal vez con consumo irresponsable, lo tengo que admitir. Más sin embargo, creo que ha desarrollado pues varias facultades en mí, como el concentrarme en ciertas cosas, el liberar mi medio creativo, relajación, demás. Entonces,
pues yo recomiendo su consumo de forma responsable y estoy a favor de la legalización. A principios de siglo, los emigrantes mexicanos que entraron en los Estados Unidos se llevaron consigo sus bolsitas de mota y la difundieron en la ciudad de Nueva Orleans. Luego los bateleros la llevaron a Mississippi arriba. Por los años 30 la demanda de hashish se intensificó hasta tal punto que el mercado de México ya no era suficiente. Fue preciso hacerla venir de La Habana, Tampico y Veracruz. Para frenar el abuso de esta droga, el gobierno de Washington adoptó la Federal Marijuana Tax. La medida fue eficaz y el hashish solo siguió siendo popular entre los músicos y los afrodescendientes. Volvió a estar de moda con la aparición de los hippies en 1965. Se calcula que en la actualidad hay en el mundo 300 millones de hombres que buscan embriaguez en los efluvios del hashish. Se trata sobre todo de musulmanes, pero hay millones de americanos y de europeos que lo fuman. Pues opino que en cierta parte está bien, más que nada por la medicación que existe con respecto a ella, pero el consumo en mayoría, pues como todo, hace mal en exceso y pues ahora sí que está en un punto medio entre que está bien y está mal. Bien para la medicación como comenté, pero en exceso como lo hacen algunos, no me parece correcto. No es suficiente el hecho de que la droga nos lleve a estados de ánimo desconocidos para probar que abre las puertas de la trascendencia. Pueden experimentarse estas extrañas sensaciones en un estado que por ser familiar no es menos asombroso que el engendrado por la droga. El sueño, ese viaje aventurado de todas las noches, ese milagro cuya puntualidad ha desvirtuado al misterio, escribe Baudelaire. Hace ya algunos siglos que hemos dejado de ver en los sueños anuncios de acontecimientos futuros o de revelaciones divinas. Ahora bien, lo que hacen los místicos químicos de hoy es volver a caer torpemente en los absurdos de los antepasados de hace 3000 años que degollaban a su hijo en el altar de un dios a causa de un sueño de su esposa. Tras Copérnico, Galileo, Descartes, Einstein y Newton, se han cometido errores que no es justo repetir, como confundir un sueño con un estado de gracia. Bueno, yo nunca la he probado, ¿no? Pero sé que no es tan mala. Hay cosas peores. De hecho, el alcohol creo que está peor. Entonces, pues es que yo bueno, para mí nunca lo he visto mal. Yo he visto, bueno, he convivido con personas que, pues yo nunca las he visto, pues hacer un feo o algo. No, de hecho están más relajadas. O sea, a mí sí me ha tocado, bueno, yo sí he convivido con mucha gente. Yo bueno, la verdad no, nunca la he probado, pero te digo, he estado conviviendo con mucha gente así. Y nunca los he visto que tengan un efecto malo. Son muy tranquilos. Yo creo que se satanizó antes, ¿no? De hecho, se satanizó que era malo y era malo. Y no creo que hasta los políticos son peores, ¿no? Pero ellos son peores y yo te digo, no, yo creo que no es tan malo. Bueno, es que todavía si te ven así más o menos, pues sí te levantan, ¿no? Sí, no, claro, hay mucho O sea, ya no es tan descarado porque, por ejemplo, tú vas, a mí no me interesa, o sea, yo he visto gente que sí va con su churro y eso, lo mismo, o sea, yo no tengo como que eso de, ni las personas de otro sexo, o sea, a mí eso no me da lo mismo, la verdad, yo tampoco ni ando ni arreglado así, ¿no? Como que, o sea, no, yo en eso sí ni me fijo, más bien como que de que sean buenas personas, ¿no? Mucha gente los cataloga por cómo te ve, ¿no? Y no, bueno, yo nunca he visto así a la gente. Puede venir una persona y se sienta al lado de mí a fumar y me tiene sin cuidado. Cada quien, ¿no? Sí, no, yo no, bueno, yo nunca lo he visto mal. Al final de cuentas, cada quien es libre de como que sí tenemos por lo menos un poco de libertad de hacer lo que queramos, ¿no? Sí, eso sí no lo veo. Si te sirve para algo, es como la gente que toma cerveza, pues también le sirve para relajarse, los que se ponen a jugar fútbol, no, o sea, no. Es una manera de ocio, como de disfrutar también. Yo siento que, por ejemplo, el cigarro, el normal, creo que te hace más daño, ¿no? Sí, es malo. O sea, porque no, creo que ni es natural, no sé cómo sea, pero no, creo que te hace más daño ese, ¿no? Sí, es más nocivo. Sí, de hecho ya está es más adictivo, no sé por qué lo veo así como, o será porque te lo ponen más fácil, ¿no? Ah, también. Sí, porque, y está peor porque también es una droga, ¿no? Sí. Está catalogado como droga, ¿no? Baudelaire clasifica los sueños en dos categorías. Unos están llenos de la vida ordinaria del hombre, sus preocupaciones, sus deseos, sus vicios, y se combinan de una manera más o menos rara con los objetos entrevistos a lo largo del día, que de modo indiscreto se han fijado en la vasta tela de su memoria. Este es el sueño natural, es el hombre mismo. Pero la otra clase de sueño, el sueño absurdo, imprevisto, sin relación ni conexión con el carácter, la vida y las pasiones del que duerme, el sueño que llamaría jeroglífico, representa la cara sobrenatural de la vida. Y precisamente por ser absurdo, los antiguos lo creyeron divino, una lengua que los sabios podían descifrar. En la embriaguez del hashish no hay nada parecido.
No nos salimos del sueño natural. La embriaguez del cáñamo índico en todo lo que dura es solo un inmenso sueño, pero guarda siempre la tónica particular del individuo. En este momento Baudelaire lanza su célebre apóstrofe: el hombre ha querido soñar. El sueño gobernará al hombre, pero este sueño será hijo de sus obras. El ocioso se las ha amañado mediante la droga para introducir artificialmente en su vida y en el pensamiento lo sobrenatural, pero después de todo y a pesar de la energía accidental de sus sensaciones, solo es el mismo hombre aumentado. Se encuentra subyugado, empero por su infelicidad, y lo está solo por sí mismo. Ha querido hacer el ángel y se ha convertido momentáneamente en una bestia muy poderosa, si es que puede llamarse potencia a una sensibilidad excesiva sin gobierno que la modere o explote. Que sepan muy bien los curiosos que ansían conocer goces excepcionales que en el hashish no encontrarán nada milagroso, nada en absoluto, sino lo natural excesivo. Ok, mi primer acercamiento a la marihuana fue cuando yo tenía como 15 años en la secundaria con mis amigos, como que en ese estaba el hype de toda la marihuana. Entonces, pues ellos de que cuando hacíamos una reunión así, pues sacaban su churro y de que, pues weed tantita, ¿no? Entonces, pero yo pues de esa edad uno está como desinformado o no sabe qué. Entonces yo tenía miedo porque escuchaba como que decían las personas, no es que te puedes quedar en el trip. O sea, y entonces pues yo dije, no, o sea, no, es algo que no me gustaría como experimentar a esta edad. Entonces, pues como que realmente tampoco nunca le he dado una oportunidad, quizá porque hasta cierto punto todavía tengo como ese miedo de quedarme en el trip, pero, o sea, sé que si es como responsablemente y en una cantidad moderada, o sea, no tendría como problema en probarla, ¿sabes? Pero pues también siento que lo debería hacer para primera vez con alguien que conozca y que me genere esa confianza de hacerlo. Hoy en día conozco pues a unos dealers que trafican pues más material que weed, o sea, he tenido como el acercamiento ya como directo de poder probar, pero, o sea, no estoy en contra de eso, o sea, pues cada quien es libre de ingerir lo que desee, pero pues también siento que debería de estar como un poco regulada, porque si está regulada siento que se controla más a que pues si es de manera ilegal, pues sí se hace como ese tráfico. No hay milagro, a menos que el milagro consiste en la vida misma y el sueño que siempre le acompaña, esta vida interior latente llena de extrañas aventuras. En la actualidad, ningún espíritu, ni siquiera apasionado por lo maravilloso, invoca ya los sueños para descifrar el futuro del hombre o los designios de Dios. Pero 28 siglos después de Calcis, la raza de Calcis renace en las volutas de los vapores de la droga. En diferentes épocas de la historia, a sustancias tan variadas como los hongos, el gas hilarante, el éter, el opio, los han revestido de propiedades sobrenaturales, y hubo un tiempo en que también al alcohol se le atribuían virtudes mágicas. En nuestros días, a todos estos antiguos ensanchadores de la conciencia se les considera como sustancias ordinarias sin ninguna propiedad iniciadora y sobrenatural. Lo mismo ocurrirá con el hashish y el LSD. Estas drogas terminarán por juntarse con el prosaico estatuto del gas hilarante. Sobre la marihuana, yo, mira, no te puedo decir que estoy a favor o en contra, sino que tal vez tiene su ilegalidad en ciertos aspectos porque su consumo te lleva a otros consumos. Entonces, mira, lo que yo puedo decir y el mejor consejo para todos los que la han probado y la consumen es que si están a tiempo, puedan dejarla. Digo, estás hablando con alguien que es consumidor de cristal. Yo consumo cristal y marihuana. De hecho, he probado algunas sustancias, pero nunca me he hecho adicto. Estuvo un tiempo al principio cuando empecé a fumar cristal, yo recaí. Sí, sobre la marihuana, mira, la marihuana en ese aspecto es ilegal. ¿Por qué? Porque te lleva a otros consumos, como te lo comento. Lo que es el químico es lo que es ilegal realmente. La marihuana no sería ilegal si no te incitara a otros productos de droga. Entonces, es todo. Y no fumen. Pueden encontrar como Alucine, que en YouTube hago rap, trap, hip hop, corridos tumbados. Espero que les guste. Me pueden encontrar como Alucine. Así como si dijeran, ayer me aluciné, la palabra aluciné y le agregan la K y kiloa. Son muchos los adultos que, impulsados por una curiosidad de adolescentes concupiscientes, solicitan a los toxicómanos que les describan cómo se siente el éxtasis del amor, de por sí tan embriagador en su estado natural cuando se une al éxtasis de la droga. Estos insensatos del mundo intelectual, escribe Baudelaire, lo imaginan como un sol dentro del sol. Si esto a los adultos se les sube de tal modo a la cabeza, es incomprensible que los adolescentes que apenas acaban de descubrir los misterios del Eros estén prontos a perderla para realizar la experiencia del sol dentro del sol. Las investigaciones médicas han descubierto que el hashish no posee efectos afrodisíacos propiamente dichos. Esto no significa que no posea propiedades eróticas contradictorias, ya de estimulación, ya de depresión, que el sentir popular ha atribuido desde tiempo inmemorial al hashish. Se dice que el jefe de una secta ismaelita, apodado el Viejo de las Montañas, suministraba elevadas dosis de hashish a los jóvenes reclutados para incitarlos lo mismo a cometer crímenes que a celebrar orgías sexuales. Al parecer, las virtudes afrodisíacas del hashish cuando se manifiestan se deben a fenómenos secundarios. El cáñamo índico relaja las inhibiciones morales y en consecuencia libera los deseos sexuales. Pues realmente yo creo que el primer acercamiento que tuve a la marihuana fue hace como 3 años y fue porque yo laboro en un despacho de abogados y en ese despacho tenía una compañera que consumía. Y la verdad desconozco cómo la conseguía, pero era de que diario, de que no, pues vámonos al parque. La verdad es que yo nada más de el año, 2 años que duró ella en el despacho en el que laboró,
Nada más una sola vez lo intenté, pero la verdad es que no me causó nada. Y a lo mejor no fue la cantidad suficiente, fue en fumada, un porrito. Y pues nada más. Realmente yo digo que el hecho de que la quieran a lo mejor regular, no creo que sea lo correcto, porque al final de cuentas yo creo que las personas no lo respetan. O sea, realmente el hecho de que exista un regulamiento no garantiza que las personas realmente lo respeten. O sea, haciendo una analogía, por ejemplo, con el sistema jurídico mexicano, pues dices, existen las leyes y no por ello significa que respeten las leyes. Entonces el hecho de que se regule la marihuana no significa que las personas van a regular su consumo. Eso es conciencia propia o a lo mejor con campañas que prevengan o informen más a la población respecto a las consecuencias que pueden llegar a tener. Porque si también es bien cierto que la marihuana también no es del todo mala, porque tiene beneficios al cuerpo humano al ser una planta, digamos, medicinal, natural, y no a lo mejor algún químico que es creado por el humano a partir de diferentes componentes. Entonces supone que es natural y dicen por ahí, si Dios hizo las cosas, pues es por algo. Entonces está en los pros y los contras. Y pues no sé, realmente regularla no creo que garantice el hecho del consumo por cada persona. Dado que el hashish hace más receptivo a las autosugestiones, si quien lo consume aspira a rezar, se sentirá un santo en contacto con lo eterno. Si anhela la lujuria, se sentirá un demonio lleno de imágenes lúbricas. Baudelaire había observado al respecto. La imaginación de un hombre que el hashish ha vuelto excitable alcanza un grado prodigioso. La menor caricia puede tener un valor centuplicado, pero añadía, se sabe además que la atonia es el resultado más frecuente del abuso que los hombres hacen de sus nervios y de las sustancias apropiadas para excitarlos. En una sola frase, este genio que había comprendido la verdadera naturaleza de esta supuesta propiedad, lo ha dicho todo. El hashish puede al principio excitar las sensaciones eróticas, pero su consumo prolongado las aniquila. Y esto explica que el sentir popular haya podido atribuir a la misma sustancia propiedades tan opuestas. Los consumidores habituales descubren que sus actividades sexuales decrecen y de pronto cesan. La sabiduría de la antigua India ya conocía la impotencia derivada del hashish. Se supone que en las comunidades hippies la sexualidad desempeña un papel importante. Sin embargo, en las frecuentadas por los drogados empedernidos como en el Nepal y la India, la sexualidad desaparecía. En muchos aspectos la marihuana produce efectos similares a los del alcohol. En pequeñas dosis, el alcohol actúa como un débil afrodisíaco al superar las inhibiciones, pero en mayores dosis acarrea una progresiva disminución de la potencia sexual. Théophile Gautier, que tomaba hashish, experimentó su acción paralizadora de la sexualidad y escribió este impresionante alejandrino: Romeo tomó hashish y olvidó a Julieta. En otra parte insistía: es inútil que la más bella doncella de Verona se moleste por un consumidor de hashish. Y al hablar de sí mismo añadía: los hermosos espectros que por la noche turbaban a San Antonio no tenían sobre mí poder alguno. Lo de la marihuana es, digamos que por una parte está bien, pero por una parte está mal, ya que médicamente está a favor, ya que nos ayuda a controlar nuestro sistema inmune y todo eso, pero también está mal en el aspecto que se drogan y todo ese tipo de consumos excesivos, ya que no los podemos controlar. Al menos unas personas que he visto no la controlan y como que alucinan, y hay otras personas que la consumen pero solamente para médicamente. Yo no me presenté, me pueden seguir en Instagram como Crayola Malhumor y pues ya. Las ideas presentadas en este ideograma sonoro son de la escritora francesa Suzanne Lavin en su libro El mundo de los drogados. Gracias por escuchar, diletante.